La llamaron mujer solitaria, la humillaron y quisieron arrancarle hasta el último rincón de su vida. Pero esa noche, frente al peligro, ella desafió todo y le dijo al apache de mirada indomable: «Te acuestas conmigo esta noche». Lo que nació como un grito desesperado se transformó en un destino imposible, un amor que nadie imaginó, pero que lo cambió todo. El año era 1852, y en los llanos secos del norte de México, el viento parecía llevar consigo no solo polvo y espinas, sino también murmullos de juicio y condena. En medio de esas tierras áridas se levantaba el rancho de Mariana Cordero, una mujer de apenas 30 años que ya cargaba con el peso de la viudez. No tenía hijos que la consolaran, ni familia que la sostuviera, solo el eco de las paredes y el crujir de las puertas que golpeaba el viento en las noches solitarias. Aquel rancho había pertenecido a su difunto esposo, un hombre más entregado a las apuestas que al trabajo, y que la dejó con deudas y con una reputación manchada por la vergüenza ajena. Desde entonces, Mariana aprendió a endurecer su rostro frente al pueblo, soportar las miradas torcidas de las mujeres, la lujuria insolente de algunos hombres y el cuchicheo cruel de los que decían que una viuda sola en el campo era sinónimo de desgracia y pecado. Las madrugadas eran el momento en que ella se sentía menos juzgada. Con el primer canto de los gallos, abría la puerta del corral y dejaba que el olor de la tierra húmeda por el rocío llenara sus pulmones. El mugido de las vacas, el balido de las cabras y el crujido de los maderos eran la música de una rutina que mantenía con disciplina, como quien defiende un territorio no solo con cercas, sino con la dignidad de permanecer de pie. Mariana no buscaba ternura ni compañía, buscaba resistir. Pero esa resistencia la había convertido en blanco de un hombre que representaba todo lo que ella temía y despreciaba: don Julián Arizmendi. El terrateniente más poderoso de la región había puesto los ojos en sus tierras fértiles. Con su bigote grueso y su sombrero siempre ladeado, se presentaba en la hacienda con una sonrisa falsa y un tono paternalista, como si quisiera convencerla de que lo mejor sería entregarle lo poco que le quedaba. Pero bajo su voz suave se escondía la amenaza de un hombre acostumbrado a conseguirlo todo, ya fuera por contrato, por soborno o por violencia. Mariana, sin embargo, no se doblegaba. En cada visita de don Julián mantenía la espalda recta y los ojos firmes, aunque por dentro un temblor le recorría las entrañas. La noche de la última discusión había quedado grabada en su piel. El olor a tabaco barato, la sombra de su cuerpo invadiendo la entrada y esas palabras que aún la perseguían. «Te daré poco tiempo, viuda. O me vendes tus tierras, o acabarás arrojada a la calle como una cualquiera». Desde entonces los rumores crecieron. En el pueblo ya se murmuraba que la viuda Cordero estaba condenada, que resistirse al poder de Arizmendi era como escupir contra el viento. Y sin embargo Mariana seguía ahí, en su rancho como un roble azotado por tormentas, pero sin quebrarse. Esa noche el cielo se tornó púrpura y el viento trajo un presagio extraño. Los perros ladraban con insistencia, como si presintieran lo que estaba por venir. Mariana cerró las puertas, corrió los cerrojos y encendió una vela que temblaba con cada ráfaga de aire que se colaba por las rendijas. El silencio posterior no era normal. Era un silencio espeso, denso, como si la tierra contuviera la respiración. Mariana se sentó junto a la mesa de madera heredada de su madre, la misma donde tantas veces había llorado en secreto, y acarició un rosario gastado que había pertenecido a su abuela. En ese instante, comprendió que el verdadero enemigo no era solo don Julián, sino la soledad que la envolvía como un manto siniestro. La viuda sabía que la amenaza se acercaba, que no podría resistir sola por mucho tiempo, pero también sabía, en lo más profundo de su pecho, que había una fuerza en ella que aún no había sido llamada a despertar. Y esa noche, aunque todavía no lo sabía, el destino le presentaría al hombre que cambiaría para siempre la historia de su vida. Un guerrero de mirada oscura y corazón roto, capaz de desafiar la violencia de los hombres y los juicios del mundo. La soledad de Mariana estaba a punto de convertirse en un campo de batalla
donde nacería el amor más inesperado. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Así ayudas a que esta comunidad que aman los romances de época siga creciendo. Y comenta aquí abajo Mujer Solitaria, porque solo con tu apoyo podremos seguir compartiendo historias como esta. Los días que siguieron al silencio extraño de aquella noche fueron un desgarro lento en el corazón de Mariana Cordero. La soledad ya no era su único enemigo. Ahora se sumaba la certeza de que don Julián Arizmendi no dejaría de rondar hasta verla derrotada. Su sombra se extendía más allá de sus propias tierras. En el pueblo todos sabían que lo que él deseaba, lo tomaba. Y si alguien se interponía, no tardaba en pagar el precio. Mariana, sin embargo, no estaba hecha para la rendición. Cada amanecer salía con el cabello recogido en un moño firme, los labios sin pintura y el vestido de trabajo que olía a tierra y sudor. Caminaba entre las cabras y los caballos con pasos serenos, como si cada día pudiera ser el último que pisara aquel rancho. Sus manos, que habían conocido la caricia suave de la seda en tiempos de abundancia, ahora se habían endurecido con callos de tanto arar y cargar agua. Y aunque a veces, en la quietud de la tarde, se miraba en el espejo y reconocía el cansancio en su rostro, nunca permitió que ese cansancio se convirtiera en rendición. Una tarde, cuando el sol teñía de rojo los campos y las aves regresaban en bandada al monte, el sonido de cascos irrumpió como un mal presagio. Eran 3 jinetes, hombres de don Julián, con sus chaquetas de cuero y sus risas groseras que parecían cuchillos cortando el aire. Al frente, con un cigarro apagado entre los dientes, cabalgaba el mismo Julián Arizmendi. Descendió de su caballo con la seguridad de quien sabe que el miedo suele abrir más puertas que la cortesía. Mariana salió al umbral de la hacienda, erguida, con la frente alta y las manos cruzadas frente al pecho, como un muro humano contra el viento. «Viuda Cordero», dijo Julián con su voz grave y untuosa, «he venido a darte la última oportunidad. Ven de tu tierra. No tiene sentido que una mujer como tú se desgaste aquí sola. Yo puedo protegerte. Puedo darte un lugar en mi hacienda, techo seguro, comida abundante, todo lo que una mujer como tú necesita». Mariana apretó la mandíbula. Había en sus ojos un brillo de rabia contenida, un fuego que las lágrimas nunca lograban apagar. «Mis tierras no están en venta, don Julián, ni hoy ni mañana. No se equivoque. Prefiero morir aquí de hambre que vivir de rodillas en su mesa». Un murmullo de burla recorrió a los hombres que lo acompañaban. Julián avanzó un paso más, tan cerca que Mariana pudo sentir el olor penetrante de su tabaco mezclado con sudor rancio. «No te hagas la orgullosa, mujer. Tú sola no vales nada aquí. Nadie te respalda. El pueblo entero sabe que tu rancho caerá tarde o temprano. Lo único que te queda es decidir si prefieres perderlo con dignidad o con vergüenza». Mariana sostuvo su mirada. El silencio se hizo tan denso que incluso los caballos resoplaron inquietos. «La vergüenza no está en mí, don Julián», susurró ella. «Está en usted, que pretende robar lo que no le pertenece». Ese instante fue como un duelo de almas. Él, acostumbrado a que las mujeres bajaran la cabeza, encontró en ella un muro inesperado, y eso, lejos de apagar su deseo, lo encendió con más fuerza. Con una sonrisa torcida, Julián se retiró despacio, montó de nuevo su caballo y dejó escapar una advertencia que heló la sangre de Mariana. «Tú lo has decidido, viuda. Te quedarás sin nada. Y cuando llegue el día, no habrá hombre que venga a defenderte». El eco de esas palabras quedó flotando en el aire mucho después de que los cascos se perdieran en la lejanía. Mariana cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo cómo la tarde se transformaba en una noche cargada de incertidumbre. El viento golpeó las paredes de la hacienda como si quisiera arrancarlas de raíz. Y en lo profundo de su corazón, por primera vez, la viuda comprendió que no solo debía resistir, debía prepararse para la tormenta que estaba por venir. En el horizonte, oculto tras las montañas, alguien más había escuchado aquel intercambio. Ojos oscuros, acostumbrados a la guerra y a la pérdida,
habían observado con atención a la mujer que se atrevía a enfrentar a un poderoso. Y sin saberlo, Mariana acababa de despertar el interés del hombre que pronto desafiaría al destino por ella. La noche cayó sobre el rancho de Mariana Cordero como una manta oscura que no dejaba filtrar ni un rayo de luna. El silencio de las llanuras se interrumpía apenas con el ulular lejano de un búho y el aullido de los coyotes que se mezclaba con el viento. Pero aquella noche el aire traía algo distinto, un presentimiento que se clavaba como espina en la piel. Mariana, sentada junto al fuego de la cocina, trataba de rezar un rosario, pero sus labios se enredaban en las cuentas y su corazón latía desbocado, como si presintiera que algo estaba por suceder. Los perros del corral empezaron a ladrar con furia, primero uno, luego varios, hasta que el eco de sus ladridos llenó toda la hacienda. Mariana se levantó de golpe, corrió a cerrar las contraventanas y puso el cerrojo en la puerta principal. El olor a humo de leña se mezcló con el del miedo. Afuera voces masculinas se acercaban, roncas, impúdicas, acompañadas del crujir de ramas quebradas y el galope frenado de caballos. «¡Viuda!», gritó uno entre carcajadas. «Sal y ahórrate el susto. Venimos a hacerte compañía». La sangre de Mariana se heló. Reconocía esas voces. Eran hombres de don Julián. Recordó sus palabras de advertencia. «Te quedarás sin nada. No habrá hombre que venga a defenderte». Y comprendió que aquella noche había llegado más rápido de lo que pensaba. Los hombres golpearon la puerta con la culata de sus rifles. El eco resonó en las paredes como un trueno. Mariana apretó el rosario contra el pecho, pero en su interior la oración se quebró. La soledad, esa compañera constante, ahora se convertía en un enemigo mortal. Entonces, en medio de los golpes y las risas, un sonido nuevo irrumpió. Un silbido grave, seguido por un galope que no era como los demás. Era más rápido, más firme, como un trueno que se acercaba desde las colinas. Los hombres callaron por un instante, sorprendidos. Desde la distancia, entre la bruma de polvo levantado por los caballos, surgieron siluetas oscuras que avanzaban con precisión. Eran apaches. Los intrusos retrocedieron unos pasos, murmurando maldiciones, al ver la formación de jinetes que descendía hacia el rancho. Al frente, un hombre de porte imponente, alto, de cabello largo y trenzado, piel curtida por el sol y ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Era Yaret Ness, jefe de la mayor tribu del norte, un hombre que había visto caer pueblos enteros y que había cargado en silencio la pérdida de los suyos. Los caballos frenaron de golpe, levantando una nube de polvo que ardía en las gargantas de los agresores. Yaret no necesitó decir palabra. Su sola presencia, su mirada fija, bastó para que los hombres de don Julián bajaran el tono de sus risas y retrocedieran hacia la oscuridad de donde habían venido. Sabían que un enfrentamiento con él sería su final. Mariana, desde el interior de la casa, apenas respiraba. No comprendía lo que estaba ocurriendo, pero sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola frente al peligro. La madera de la puerta dejó de crujir bajo los golpes, y en su lugar, el silencio volvió a reinar, solo interrumpido por el resoplido de los caballos y el crepitar del fuego. Ella se acercó despacio a la ventana y con manos temblorosas apartó apenas la cortina. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Yaret, erguido sobre su caballo, con el torso firme, la mirada fija y un aire de poder silencioso que parecía surgir de la tierra misma. En ese instante, sin saber por qué, Mariana sintió que todo en su vida, su viudez, su dolor, sus miedos, había sido una larga espera para ese momento. Él, a su vez, la miró de reojo. Una mujer sola, con la vela encendida en la ventana, con el rostro pálido y la dignidad intacta a pesar de la amenaza. No dijo nada, pero en sus ojos había un reconocimiento. Dos almas marcadas por la pérdida, destinadas a encontrarse en medio de la tormenta. Los intrusos huyeron, perdiéndose entre las sombras del monte. Yaret desmontó despacio, caminó unos pasos hasta quedar frente a la puerta de la hacienda y permaneció allí en silencio esperando. Mariana dudó,
con el corazón golpeando como un tambor en su pecho, hasta que finalmente abrió la puerta. El aire frío de la noche los envolvió. El viento sopló fuerte, y el fuego de la vela titiló, como si también esperara la primera palabra entre ellos. Y entonces, Mariana, con una voz quebrada pero firme, pronunció la frase que cambiaría su destino para siempre. «Acuéstate conmigo esta noche». No lo dijo como súplica ni como pecado, sino como un pacto desesperado, un grito silencioso de una mujer que buscaba más que protección, buscaba sobrevivir, buscaba compañía, buscaba sin saberlo el inicio de un amor que ardería en la historia. Jared no respondió de inmediato. Sus ojos, endurecidos por años de guerra, se ablandaron apenas por un instante. Comprendió que no se trataba de un deseo carnal, sino de un llamado profundo, humano, que lo invitaba a quedarse. La noche de los lobos se convirtió, sin que ninguno lo supiera, en la primera noche de un destino compartido. La noche aún pesaba sobre el rancho de Mariana Cordero, y el aire frío parecía detenerse entre las paredes de adobe, como si también quisiera escuchar lo que estaba a punto de ocurrir. Frente a ella, en el umbral de su casa, se erguía aquel hombre, cuya presencia parecía llenar el espacio entero. Jared Ness, líder apache, guerrero marcado por la pérdida, hombre de silencio y mirada insondable. Mariana lo sostuvo con los ojos húmedos, pero sin bajar la frente. Había pronunciado la frase que la sociedad jamás le perdonaría. «Acuéstate conmigo esta noche», no como súplica de pasión, sino como declaración de guerra a la soledad y a la amenaza que la acechaba. Esa confesión audaz, salida de los labios de una mujer viuda y despreciada por el pueblo, había quebrado el destino en dos. Jared no contestó de inmediato. Su respiración lenta y profunda contrastaba con el temblor invisible que recorría las manos de Mariana. Sus ojos, negros como obsidiana, recorrieron el interior de la hacienda. La vela titilante, la mesa con el rosario gastado, las paredes que guardaban cicatrices de años de abandono. Era el refugio de una mujer sola, sí, pero también el bastión de alguien que había resistido más que muchos hombres. Finalmente, él habló con voz grave, áspera como el viento que arrastra arena. «No entiendes lo que pides. Yo no pertenezco a tu mundo. Soy guerra, soy despojo, y la gente de tu pueblo teme a los míos como si fuéramos sombras de muerte». Mariana lo miró con una serenidad que no esperaba encontrar dentro de sí. «Precisamente por eso lo entiendo. Usted sabe lo que es ser señalado, expulsado, condenado sin razón. Yo también lo sé. Y hoy no busco caridad ni amparo, busco presencia, alguien que me recuerde que todavía soy mujer, que todavía tengo un lugar en esta tierra». El silencio se volvió pesado. Afuera, los caballos resoplaban inquietos y el viento golpeaba las ramas secas con un ritmo sombrío. Jared entrecerró los ojos, como si en esa mujer hubiera descubierto algo más peligroso que cualquier batalla: la valentía de enfrentar el desprecio con dignidad. Entró en la casa sin pedir permiso. No necesitaba palabras. El fuego de la chimenea iluminó su rostro duro, los pómulos altos, la cicatriz que cruzaba su ceja derecha, recuerdos de combates donde la vida había estado a un soplo de perderse. Mariana cerró la puerta tras él, como quien sella un pacto con el destino. Se quedaron de pie frente a frente, sin tocarse, sin pronunciar palabra. La tensión no era de deseo carnal inmediato, sino de reconocimiento profundo. Dos soledades que se encontraban por fin. Ella notaba el olor a cuero curtido en su ropa, el aroma de tierra y humo que parecía venir de sus cabellos trenzados. Él percibía el perfume leve de jabón casero en su piel, ese aroma limpio que no era lujo, sino pureza. «¿Por qué yo?», preguntó Jared, casi como un susurro, como si se hablara a sí mismo. Mariana apretó el rosario entre los dedos y respondió con voz temblorosa pero firme: «Porque esta noche, si vuelvo a estar sola, muero». Aquella confesión atravesó el pecho de Jared como una flecha. Había visto caer aldeas enteras, había enterrado a su familia con sus propias manos, había conducido a su gente en retirada bajo la lluvia de balas, pero nunca había escuchado un pedido tan desnudo de pretensiones. Una mujer admitiendo que su fuerza
ya no era suficiente para resistir sola. Él bajó la cabeza y por primera vez en años dejó escapar un suspiro que sonaba a rendición. No a la guerra, sino al destino. Entonces me quedaré. Esta noche y todas las que vengan si así lo deseas, dijo con solemnidad. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. No lo había buscado, no lo había planeado, pero sabía que a partir de ese instante su vida ya no sería la misma. Se sentaron juntos frente al fuego. No hubo caricias apresuradas ni promesas vacías. Hubo silencio compartido, miradas que decían más que cualquier palabra, gestos pequeños que construían confianza. Él le ofreció un pedazo de carne seca que llevaba en su zurrón. Ella le sirvió agua fresca de un cántaro de barro. Parecían ofrendas mínimas, pero tenían el peso de un pacto ancestral. En ese rincón, en esa noche marcada por lobos y amenazas, nació algo que ni don Julián ni los prejuicios del pueblo podrían apagar. Mariana y Jared no lo sabían aún, pero ese encuentro sellaba el inicio de una unión que desafiaría al poder, a la muerte y a las cadenas del desprecio. El viento, al colarse por la rendija de la ventana, apagó la vela. Y en la penumbra iluminada solo por el fuego del hogar, dos almas heridas se reconocieron en su mutua soledad. El fuego crepitaba en la chimenea como un corazón encendido, lanzando chispas que iluminaban los rostros de Mariana y Jared con destellos dorados. La noche se había vuelto un refugio extraño. Afuera, los hombres de don Julián merodeaban como lobos que se habían visto vencidos por la sola presencia del líder apache. Adentro, en el calor tenue de la hacienda, dos mundos opuestos comenzaban a reconocerse con una cautela reverente. Mariana sostenía el rosario en su regazo, sus dedos recorriendo las cuentas como si con cada caricia pidiera fuerzas para no derrumbarse. Pero en su pecho ya no solo palpitaba el miedo. Algo distinto, más profundo, comenzaba a nacer. Había en ese hombre sentado frente a ella una firmeza silenciosa que no era de amenaza, sino de protección. Jared, con la espalda erguida y la mirada fija en las llamas, parecía un guerrero de piedra que había cargado siglos de dolor, y aún así seguía en pie. Por un instante, ninguno habló. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Era el silencio de quienes reconocen que las palabras sobran cuando la presencia basta. Mariana respiraba con calma, dejando que la madera chisporroteante llenara la sala con su fragancia ahumada, mientras el corazón latía cada vez más fuerte, como si quisiera recordarle que estaba viva. Finalmente fue ella quien rompió la quietud. «No lo llamé para ser mi amante», dijo con voz baja pero firme. «Lo llamé porque necesito algo más fuerte que yo misma. Necesito sentir que no estoy sola contra un mundo que me quiere devorar». Jared giró apenas el rostro hacia ella. Sus ojos, oscuros como la noche, se suavizaron con una chispa de comprensión. No respondió de inmediato. Los apaches sabían que el silencio también podía ser respuesta. Tomó un pequeño saco de cuero que llevaba atado a su cinturón y lo abrió. De su interior sacó una semilla de maíz, dorada, brillante como el sol atrapado en miniatura. La colocó sobre la mesa de madera entre ambos y habló con voz grave. «En mi pueblo una semilla es promesa. Quien la recibe acepta el deber de protegerla hasta verla crecer. Esta es mi respuesta». Mariana observó aquella semilla como si fuera un tesoro. En un mundo que intentaba arrebatarle todo, ese gesto era un pacto más poderoso que cualquier contrato o alianza. Sintió un nudo en la garganta y, sin poder contenerse, estiró su mano y cubrió la semilla con la palma, rozando por primera vez los dedos de Jared. El contacto fue leve, pero cargado de un calor que recorrió sus venas como un río secreto. Él no apartó la mano. La dejó allí, fuerte, callosa, marcada por cicatrices, sobre la piel suave de Mariana. No había deseo urgente ni pasión desbordada. Había un entendimiento silencioso, un acuerdo sellado sin necesidad de juramentos. «Entonces será así», murmuró ella con un hilo de voz. «Usted me protege, y yo cuidaré de lo que usted me entregue, aunque sea solo esta semilla».
Las llamas iluminaron sus rostros en ese instante, y ambos comprendieron que no estaban hablando solo de un grano de maíz, ni de una noche de resguardo. Estaban hablando de una unión que, aunque aún no se llamaba amor, se parecía demasiado a un destino compartido. El viento afuera rugió con fuerza, golpeando las contraventanas. Era como si la noche misma quisiera ponerlos a prueba. Mariana se levantó despacio, tomó una manta de lana y la extendió sobre los hombros de Jared. Un gesto sencillo, pero cargado de ternura. Él bajó la cabeza, sorprendido, como si nadie en mucho tiempo le hubiera ofrecido calor sin esperar nada a cambio. «Descansa aquí», dijo ella con suavidad. «No será la cama de un guerrero, pero al menos será un techo seguro». Jared aceptó sin protestar. Mariana se sentó de nuevo frente al fuego y juntos permanecieron en silencio, escuchando el crujir de la leña, el ulular lejano de un búho y el murmullo de la noche que poco a poco se transformaba en madrugada. Esa noche no hubo besos ni abrazos, pero sí un pacto invisible. Dos almas heridas, unidas bajo la llama de un fuego que prometía iluminar un camino que ninguno había previsto. El amanecer aún no llegaba, pero ya en el corazón de ambos se encendía algo más fuerte que la soledad, la certeza de que la vida les había puesto frente a frente para desafiar juntos al destino. El amanecer llegó lento, con un sol tibio que se deslizaba sobre los campos y pintaba de oro las montañas lejanas. Mariana Cordero salió al patio con los ojos cansados, pero con el corazón sostenido por una fuerza nueva. La noche anterior había cambiado todo. La soledad ya no era su única compañera. Ahora, bajo el mismo techo, respiraba un hombre que, sin prometerlo con palabras, había jurado protegerla. Mientras ella recogía agua del pozo, las gallinas picoteaban la tierra húmeda y el aire olía a pasto recién cortado. Fue entonces cuando, desde la vereda que conducía al pueblo, comenzaron a llegar los primeros susurros. Una vecina que iba con su canasta de tortillas la miró de reojo, bajó la voz y aceleró el paso. Detrás, dos hombres que pasaban a caballo se inclinaron para comentar algo entre risas, lanzando frases que llegaron nítidas al oído de Mariana. «Dicen que la viuda se metió un apache en la cama. Pues con razón no teme a don Julián. Ya encontró perro bravo que la defienda». Las palabras ardieron como sal en herida abierta. Mariana apretó los labios, levantó la cabeza y regresó al interior con la dignidad intacta, aunque por dentro el corazón le dolía. No era novedad que el pueblo la señalara, pero esa mañana los murmullos se convirtieron en cuchicheos constantes, como un enjambre que no dejaba de zumbar. A media tarde, mientras Jared arreglaba una cerca rota en el corral, Mariana escuchó como un grupo de mujeres se detenía frente a la hacienda. Eran conocidas de la iglesia, mujeres de manos finas y palabras afiladas. «¡Qué desvergüenza!», dijo una, ajustándose el rebozo. «Primero viuda sola, ahora mujer de salvajes, lo que hace la desesperación», respondió otra. «Ya no le basta con el luto, ahora se acuesta con bárbaros». Mariana cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que si salía a enfrentarlas, sus palabras serían interpretadas como confirmación. Pero quedarse callada también era aceptar la condena. La dignidad le pedía silencio y la prudencia, paciencia. En el patio, Jared escuchaba todo. Sus oídos estaban acostumbrados a las lenguas del desprecio, a las voces que lo llamaban enemigo desde que era niño. Sin embargo, esa mañana descubrió que el veneno de las palabras pesaba más cuando no iban dirigidas a él, sino a ella. Ver a Mariana soportar en silencio, con los ojos firmes pero el alma herida, despertó en él un dolor distinto al de la guerra. Se acercó despacio, con las manos manchadas de tierra, y se detuvo a pocos pasos. Mariana lo miró, intentando ocultar la tormenta que la desgarraba. Jared no era hombre de discursos, pero dijo con voz profunda: «El viento no rompe la montaña, solo pasa y se pierde». Así son esas voces. Ella lo miró con un temblor en los labios. Nadie la había defendido con tanta simpleza, con tanta certeza. Nadie había entendido que las palabras podían doler más que los golpes. Esa noche, mientras el pueblo dormía,
y la luna colgaba redonda sobre los llanos, Mariana salió al patio con un cántaro de agua y lo colocó frente a la puerta, como una ofrenda. Jared, al verlo, comprendió que no era solo un gesto de hospitalidad. Era un símbolo de confianza, un reconocimiento silencioso de que él ya formaba parte de su casa. El murmullo del pueblo seguía creciendo como río desbordado, pero dentro de esas paredes los rumores se transformaban en fortaleza. Mariana, que había resistido sola contra el desprecio, ahora encontraba en la presencia de Jared un sostén inesperado. Y él, que había vivido toda su vida como extranjero en tierras hostiles, empezaba a descubrir en esa mujer un hogar que nunca imaginó tener. El pueblo la llamaba desvergonzada. Él la veía valiente. Y esa diferencia era suficiente para mantener viva la llama de un pacto que pronto se convertiría en destino. La vida en el rancho continuaba con una calma tensa, como si cada día fuera un hilo frágil que pudiera romperse en cualquier momento. El pueblo seguía murmurando, y don Julián Arizmendi, desde su hacienda, no cesaba de maquinar nuevas formas de quebrar la voluntad de Mariana Cordero. Pero mientras las voces externas crecían, dentro de la casa, la intimidad iba tejiendo lazos invisibles, cada vez más firmes. Mariana y Jared comenzaban a descubrir que la soledad que compartían era distinta cuando se miraban. El silencio de uno encontraba eco en el silencio del otro, y de pronto no pesaba tanto. Sin embargo, esa unión naciente no se construía solo con ternura. Ambos llevaban cicatrices profundas, marcas de un pasado que aún ardía en sus almas. Una tarde, mientras el sol teñía de rojo el horizonte y las sombras alargadas de los mezquites cubrían el patio, Mariana se sentó junto al pozo, cansada después de ordeñar. El aire estaba cargado con el olor dulce de la alfalfa seca. Jared, que había estado afilando un cuchillo, se acercó y se sentó frente a ella. La miró largo rato en silencio, como si adivinara que su pecho escondía tormentas. «Háblame de tu tristeza», dijo con voz grave, pausada. Mariana bajó la mirada. Sus dedos jugaron con la tela de su falda y un nudo se formó en su garganta. «Mi difunto esposo», comenzó. «No era un mal hombre, pero tampoco fue un buen compañero. Su amor por las cartas lo consumió todo, nuestro dinero, nuestra paz, mi juventud. Murió endeudado, dejándome sola con el pueblo mirándome como si yo hubiera sido culpable de sus pecados. Desde entonces me señalan, me juzgan, me condenan, como si ser mujer viuda fuera sinónimo de vergüenza». Un silencio pesado se extendió. El rostro de Mariana estaba iluminado por una melancolía serena, una dignidad rota tantas veces, pero nunca vencida. Jared la escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros fijos en ella. Cuando habló, su voz sonó más baja que el viento. «Yo también perdí todo. Soldados quemaron mi aldea cuando yo era joven. Mataron a mi padre, a mis hermanos. Mi madre murió huyendo por el desierto. Desde entonces cargo con la rabia y con la culpa de seguir vivo cuando otros no tuvieron esa suerte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como dos confesiones que nunca antes habían sido dichas en voz alta. Por un momento, Mariana sintió que el dolor de Jared era tan grande como el suyo, pero de un modo distinto. El de él tenía sangre y fuego, el de ella, soledad y desprecio. Y sin embargo, ambos dolores se tocaban, se entendían, se reflejaban. «¿Y nunca pensó en volver a confiar en nadie?», preguntó Mariana, apenas un susurro. Jared negó con la cabeza. «El corazón de un guerrero se endurece para no romperse. Pero cuando te miré anoche, vi en tus ojos el mismo vacío que hay en los míos, y supe que si me quedaba, ese vacío podría empezar a llenarse». Mariana lo observó con el corazón desbordado. Nunca un hombre había puesto palabras tan hondas a su soledad. Sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero no de tristeza, sino de reconocimiento. En ese instante, entre el olor a leña y el canto lejano de los grillos, Mariana extendió su mano y rozó los dedos de Jared. Fue un gesto mínimo, pero cargado de un peso infinito. Él,
no se apartó. Por primera vez en años, permitió que el calor de otra piel atravesara la armadura de su silencio. Los dos comprendieron que sus pasados, aunque dolorosos, no los destruían, los acercaban. Cada herida era un puente, cada pérdida un lenguaje compartido. Allí, bajo el cielo encendido del atardecer, dos almas heridas encontraron consuelo en la confesión mutua. Y aunque aún no lo llamaran amor, lo que nació esa tarde tenía ya la raíz firme de algo imposible de arrancar. La vida en el rancho empezó a tomar un ritmo distinto. Lo que antes era pura rutina y soledad, se transformaba en un espacio compartido donde cada detalle parecía tener un nuevo sentido. Mariana Cordero, que durante años había cargado su viudez como una cruz de hierro, ahora encontraba en los gestos mínimos un alivio que le devolvía el aire a los pulmones. Una mañana, mientras el sol apenas despertaba sobre los campos, Yaret regresó de los alrededores con un puñado de mazorcas en la mano. No dijo nada, simplemente las colocó sobre la mesa de la cocina. Mariana lo observó en silencio. La semilla que él le había entregado aquella primera noche no era un acto aislado, era el inicio de una promesa que se repetía. La tierra, como ella, podía volver a dar frutos. Ese día, mientras molía el maíz en el metate, Mariana sintió el roce de lo simbólico. Cada grano triturado era como una espina arrancada de su alma. Cada vuelta de la piedra, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Cuando sirvió las primeras tortillas, las colocó frente a Yaret con manos temblorosas. Él las recibió con la solemnidad de un ritual, como si no fueran simples alimentos, sino un puente entre sus dos mundos. Por la tarde, mientras reparaban juntos una puerta vieja, Yaret se cortó la palma con un clavo oxidado. Mariana corrió a buscar un pañuelo blanco que guardaba desde su boda pasada, el único que había sobrevivido intacto al paso de los años. Lo usó para vendarle la herida. El contraste era brutal. Aquel trozo de tela que alguna vez fue símbolo de un matrimonio roto, ahora se impregnaba con la sangre de un hombre que le enseñaba a creer de nuevo. Ella lo miró con los ojos brillantes y pensó que la vida tenía maneras extrañas de redimir lo que parecía condenado al olvido. «¿Por qué lo guardabas?», preguntó él mirando el pañuelo manchado. «Porque aún no estaba lista para dejarlo ir», respondió Mariana con voz baja. «Ahora lo entiendo. Estaba esperando el momento en que encontrara un nuevo sentido». Yaret no contestó, pero en su mirada había un respeto profundo, casi reverencial. No estaba frente a una mujer frágil, sino frente a alguien que había decidido transformar su dolor en fortaleza. Esa noche, cuando el cielo se llenó de estrellas y el canto de los grillos envolvía la hacienda, Mariana se arrodilló frente a la imagen pequeña de la Virgen que guardaba en un rincón. Murmuró una oración, no de súplica, sino de gratitud. Yaret, desde la puerta, la observó en silencio. No interrumpió, no preguntó, solo escuchó. Para él, que venía de una fe distinta, aquel acto no era ajeno. Reconoció en sus labios el mismo fervor con el que los suyos elevaban cantos al cielo abierto. Dos caminos distintos, un mismo lenguaje de esperanza. De pronto, Mariana se giró y lo encontró allí, mirándola con esos ojos que parecían atravesar la piel hasta el alma. Ninguno dijo nada. Ella sostuvo la mirada, y él inclinó apenas la cabeza en un gesto de respeto. Ese silencio, más elocuente que cualquier palabra, tejió entre ellos un lazo invisible, una complicidad que ya no necesitaba explicaciones. Con el tiempo, los símbolos comenzaron a acumularse como pequeñas piedras que construyen un muro sólido. La semilla de maíz sobre la mesa, el pañuelo manchado de sangre guardado en un cajón, el cántaro de agua dejado en la entrada como señal de bienvenida, y las oraciones nocturnas que él escuchaba en silencio. Cada uno de esos detalles era un recordatorio de que, aun viniendo de mundos distintos, estaban aprendiendo a hablar un mismo idioma, el del afecto callado, el del respeto mutuo, el del amor que nace sin prisa, en el terreno fértil de los gestos sencillos. Mariana, al recostarse esa noche, sintió que por primera vez en años no tenía miedo de cerrar los ojos. Afuera el pueblo seguía murmurando. Don Julián seguía acechando, pero dentro de esas paredes había un pacto que crecía en silencio,
tan firme como las raíces de un árbol. Y aunque aún no se lo dijeran en voz alta, ambos sabían que lo que estaban construyendo ya era más fuerte que cualquier amenaza. El amor había comenzado a florecer, no en palabras, sino en símbolos y silencios que poco a poco se estaban convirtiendo en el verdadero lenguaje de su unión. Los días pasaron con la calma frágil de un amanecer que promete tormenta. El rancho de Mariana Cordero comenzaba a respirar de nuevo. La tierra labrada con manos firmes, el agua del pozo fresca en los cántaros, los animales cuidados con disciplina. Y sin embargo, en el aire flotaba una tensión que ni la paz de los símbolos ni los silencios compartidos podían disipar. La sombra de don Julián Arizmendi seguía allí, como nube negra que acecha a punto de descargar su furia. Desde su hacienda, aquel hombre poderoso observaba con creciente rabia cómo Mariana, lejos de rendirse, encontraba fuerzas en la presencia del Apache. El rumor había llegado a sus oídos. La viuda que él pensaba someter se refugiaba bajo el techo de un extranjero, de un enemigo. Para un hombre como don Julián, aquello no era solo un desafío, era una humillación intolerable. Y la soberbia, más que la avaricia, fue lo que lo empujó a ordenar el ataque. Una tarde, cuando el sol declinaba y teñía de rojo las llanuras, el sonido de cascos rompió el silencio. Mariana estaba recogiendo leña cerca del corral cuando sintió que el suelo vibraba. Un tropel de caballos avanzaba en formación, levantando polvo como si la tierra misma se sacudiera. Eran hombres armados, enviados por Arizmendi, con rifles al hombro y la intención marcada en los ojos: arrancarla de sus tierras de una vez por todas. El corazón de Mariana se aceleró. El miedo le heló la piel, pero no se paralizó. Corrió hacia la casa, donde Yared ya la esperaba. Su mirada era un relámpago oscuro, una mezcla de furia y serenidad. En sus manos llevaba el arco y las flechas, y en su postura, la firmeza de quien no teme al enfrentamiento. «Han venido por ti», dijo Mariana con voz temblorosa. «No, han venido por nosotros», respondió él, con una calma que era más poderosa que cualquier grito. El galope se detuvo frente al portón. Uno de los hombres levantó el rifle, apuntando hacia la ventana. El eco del metal resonó en el aire como campanada de muerte. Mariana, con el pecho ardiendo, se colocó al lado de Yared. Por primera vez en mucho tiempo, no huyó ni buscó refugio. Se plantó junto a él como igual, como quien ha decidido defender su vida con las uñas y la dignidad. Los agresores lanzaron improperios, gritos de burla, órdenes de rendición. Pero lo que encontraron fue la mirada fija de un apache erguido y la silueta de una mujer que, lejos de esconderse, se mostraba firme a su lado. Ese gesto los desarmó más que cualquier flecha. La primera descarga de balas rompió el aire. Los animales en el corral corrieron despavoridos y el eco de los disparos se confundió con el rugido del viento. Yared respondió con precisión mortal, una flecha que voló como rayo y derribó el sombrero de uno de los hombres, rozándole la frente. No era solo puntería, era advertencia. Mariana, con manos temblorosas, tomó un cuchillo de la cocina y lo sostuvo contra su pecho. No sabía usarlo, pero lo levantó con la firmeza de quien no piensa entregarse. Los atacantes se burlaron, pero esa imagen, una viuda desarmada dispuesta a luchar junto al jefe apache, fue suficiente para sembrar en ellos una duda que el rugido de Yared terminó de sembrar. «Retrocedan», gritó el apache con voz profunda, como un trueno que retumbaba en las entrañas. El eco de su voz se expandió en la llanura. Los hombres, acostumbrados a enfrentar campesinos dóciles, no esperaban la fiereza de aquel guerrero ni la dignidad desafiante de Mariana. Uno a uno, comenzaron a retroceder, hasta que el tropel entero, confundido, se dio la vuelta y se perdió entre el polvo. Cuando todo volvió al silencio, Mariana se dejó caer de rodillas, con el cuchillo aún en la mano. El temblor de sus dedos la delataba, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. Había sentido miedo, sí, pero también una fuerza desconocida, la certeza de que no estaba sola. Yared se inclinó hacia ella, le quitó suavemente el cuchillo y le sostuvo el rostro con la mano firme. No dijo palabra, pero en ese gesto había reconocimiento.
Había visto a muchas mujeres sometidas, quebradas por el poder de hombres como Julián. Pero Mariana no era así. Había decidido luchar, aún con las armas más débiles, y eso la convertía en algo más grande que cualquier guerrero. El viento sopló con fuerza, como queriendo limpiar la tierra del polvo levantado por la violencia. Mariana levantó la mirada hacia él y, sin pensarlo, pronunció una frase que surgió desde lo más hondo de su ser. Si es mi destino morir aquí, quiero morir a su lado. Los ojos de Jared se oscurecieron aún más, pero no de furia, sino de emoción contenida. Por primera vez en años, sintió que no estaba luchando solo contra el mundo. La emboscada había fracasado, pero la guerra apenas comenzaba. Y sin embargo, esa noche, en medio de la desolación, el lazo entre ellos se volvió inquebrantable. Porque cuando dos almas se enfrentan juntas a la soberbia y sobreviven, ya nada puede separarlas. La noche cayó sobre el rancho con un silencio distinto, un silencio que dolía. El ataque de los hombres de don Julián había dejado huellas profundas. La cerca del corral destrozada, la puerta principal astillada por las balas, la cocina impregnada con el olor a pólvora y el miedo aún flotando en el aire. Los animales seguían inquietos, resoplando y moviéndose de un lado a otro, como si también recordaran la violencia que los había estremecido. Mariana caminaba entre los restos con una vela en la mano, la luz temblorosa iluminando las grietas de las paredes. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba perdiendo, de cómo la soberbia de un hombre podía arrasar en minutos con lo que ella había levantado a lo largo de años. Y sin embargo, más fuerte que el dolor era la rabia, no por las maderas rotas ni por los techos dañados, sino porque querían quebrar su espíritu. Se detuvo frente a la mesa, apoyó la vela y hundió la cara entre las manos. Las lágrimas brotaron con un desgarro antiguo, esas lágrimas que había guardado durante demasiado tiempo. Ya no lloraba solo por el rancho, lloraba por su juventud robada, por las humillaciones sufridas, por las noches interminables de soledad. Jared la encontró así, rota, con los hombros temblando bajo la carga de tantos años. Él se acercó despacio, con paso firme, y permaneció un instante mirándola. No era un hombre acostumbrado a consolar. En su mundo, el dolor se tragaba en silencio. Pero esa mujer allí, con el rostro cubierto de lágrimas, despertó en él un impulso que no recordaba haber sentido desde hacía décadas. Se agachó frente a ella, la tomó suavemente de las muñecas y la obligó a descubrir el rostro. Sus ojos se encontraron, los de ella brillantes por el llanto, los de él endurecidos por la guerra, pero suavizados en ese instante por una ternura inesperada. «No llores por la madera ni por la piedra», dijo con voz grave. «Todo eso puede volver a levantarse. Pero tu fuerza no debe quebrarse nunca». Mariana lo miró con el corazón latiendo desbocado. Su respiración era entrecortada, pero aún así encontró el valor para hablar. «No es la casa lo que me duele, es la certeza de que, por más que me esfuerce, siempre habrá alguien dispuesto a destruirme. Yo ya no sé cuánto tiempo más podré resistir». Jared la sostuvo del rostro, con la palma áspera acariciando su mejilla húmeda. «Yo también lo pensé», confesó, bajando la voz. «Cuando vi morir a los míos, cuando enterré a mi madre con mis propias manos, creí que no había nada más por qué luchar. Caminé durante años con el corazón vacío, convencido de que la vida solo era guerra y pérdida. Pero cuando te vi, Mariana, entendí que aún existe algo por lo cual quedarse». Ella abrió los labios, sorprendida. «¿Yo?». Jared asintió. «Tú me recuerdas que el dolor no siempre destruye, que a veces el dolor puede hacer que un ser humano brille más fuerte. Anoche, cuando dijiste acuéstate conmigo esta noche, yo supe que no estabas pidiendo compañía de un hombre. Estabas llamando a la vida, desafiando a la muerte, y en ese desafío yo me vi a mí mismo. Por eso me quedé, porque contigo vuelvo a creer». El silencio se volvió aún más intenso, cargado de un peso que no era de tristeza, sino de revelación. Mariana tembló, no de miedo, sino de emoción. Por primera vez,
Alguien veía en ella no la viuda despreciada, no la mujer solitaria, sino la luz que ardía pese a todo. Las lágrimas corrieron de nuevo, pero esta vez eran distintas. No eran de dolor, eran de alivio. Mariana, sin pensarlo, tomó la mano de Jared y la apretó contra su pecho, sobre el corazón que golpeaba con fuerza. Si usted se queda, yo también puedo creer otra vez. Jared cerró los ojos, y en ese contacto sintió que el peso de sus muertos, aunque nunca se borraría, por primera vez no lo hundía, sino que lo empujaba a levantarse. El fuego de la chimenea iluminó la escena como testigo de un pacto más fuerte que cualquier juramento. En medio de las ruinas, entre maderas rotas y lágrimas compartidas, no nació un amor impetuoso ni arrebatado. Nació un amor hecho de cenizas y verdad, de confesiones que se decían sin vergüenza porque eran la única manera de sobrevivir. El rancho estaba herido, pero ellos no. Ellos juntos acababan de descubrir que incluso entre escombros puede florecer la esperanza. El rancho aún llevaba las huellas de la violencia, pero entre las grietas comenzaba a brotar una fuerza nueva, como si las paredes mismas se alimentaran del pacto silencioso que unía a Mariana Cordero y a Jared Ness. No había pasado mucho desde aquella noche de confesiones entre ruinas, y sin embargo, ambos sabían que algo irreversible había ocurrido. Ya no eran dos almas solitarias compartiendo techo, eran destino entrelazado, raíz común que se aferraba a la tierra para no ser arrancada. El pueblo, sin embargo, no tardó en reaccionar. Los murmullos crecieron, las miradas se hicieron más duras, y las mujeres de misa empezaron a santiguarse al verla pasar. Una viuda, que ya cargaba la mancha de la soledad, ahora convivía abiertamente con un apache, el mismo a quien se acusaba de barbarie desde hacía generaciones. Para la mayoría era un escándalo. Para Mariana era simplemente la verdad. Ya no quería ocultarse, ya no quería avergonzarse. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba y la neblina cubría los campos como un manto sagrado, Mariana tomó una decisión que estremeció a todos. Llamó a Jared al patio, donde el aire olía a tierra húmeda y al perfume suave de los naranjos. Lo miró de frente, con los ojos fijos en los suyos, y le habló con voz firme. No quiero seguir viviendo a medias, Jared, ni escondida, ni en la sombra del desprecio. Quiero ser tu mujer, no solo en secreto ni en silencio, sino de cara al mundo. Quiero que todos sepan que lo que nos une no es pecado, sino destino. Él, sorprendido, guardó silencio por un momento. Los recuerdos de su tribu, de las mujeres perdidas, de los rituales bajo las estrellas, cruzaron por su mente. Había aprendido a desconfiar de los juramentos, a no creer en promesas que el tiempo podía arrancar. Pero en los ojos de Mariana había algo distinto. No era ilusión pasajera, era verdad encarnada. En mi pueblo, dijo al fin con voz grave, el matrimonio no se escribe en papeles, se sella con fuego y con tierra. Es una unión ante los ancestros y ante el cielo abierto. Pero sé que para ti también existe otro camino, el de tu fe, el de tu iglesia. Mariana asintió con un temblor en los labios. Quiero ambos, Jared, tu bendición y la mía, tu mundo y el mío, juntos, como debe ser. Así, en medio de la resistencia del pueblo y de la burla de algunos, organizaron lo imposible, un matrimonio doble, un rito que uniera dos universos que muchos consideraban enemigos. El día señalado, los campos se llenaron de susurros y de miradas curiosas. Algunos acudieron por morbo, otros por genuina intriga y unos pocos con respeto silencioso. Primero, en lo alto de una colina, al amanecer, la tribu de Jared levantó un círculo de piedras. El aire estaba impregnado de humo de hierbas y del sonido grave de tambores que parecían hablar directamente al corazón. Mariana, vestida con un sencillo manto blanco, recibió de Jared un collar hecho con cuentas de hueso y semillas, símbolo de unión y de promesa de vida. Ella, a cambio, le colocó en la muñeca un listón bordado con sus propias manos, prueba de que lo aceptaba como compañero ante el cielo y la tierra. Luego, al caer la tarde, en la pequeña capilla del pueblo, Mariana se presentó tomada de la mano de Jared. Los ojos se clavaron en ellos con dureza,
Los murmullos crecieron como cuchicheos de serpiente, pero ella no bajó la cabeza. Frente al altar, con un sacerdote viejo y tembloroso que dudaba en bendecir lo que parecía inconcebible, Mariana pronunció las palabras con una firmeza que nadie pudo ignorar. Acepto a este hombre como mi esposo, y que la dignidad de esta unión pese más que el juicio de quienes nos condenan. El sacerdote, temblando, terminó por dar la bendición. El murmullo se convirtió en escándalo, pero para ella solo existía la certeza de haber cumplido su deseo, unir dos mundos en un solo juramento. Cuando salieron de la capilla, las campanas repicaron con fuerza, y algunos lo vieron como señal de sacrilegio, pero otros, en lo profundo de su corazón, reconocieron que habían presenciado algo que el tiempo no podría borrar: la unión improbable de una viuda digna y un guerrero apache. Esa noche, en el rancho, no hubo festejos grandiosos ni banquetes abundantes. Solo dos personas sentadas frente al fuego, compartiendo pan y agua, mirándose con la certeza de que ya nada ni nadie podría arrancarlos el uno del otro. Mariana apoyó la cabeza en el hombro de Jared y susurró con voz quebrada: «Ahora sí, ya no tengo miedo». Él cerró los ojos y la rodeó con sus brazos, sabiendo que, aunque el mundo entero se opusiera, ya eran marido y mujer ante el cielo, la tierra y sus propios corazones. El matrimonio improbable se había consumado, y en esa unión, hecha de desafío y ternura, se encontraba la verdadera victoria contra el desprecio. Los días posteriores al matrimonio improbable fueron como un soplo de aire fresco en la vida de Mariana Cordero. El rancho, que había sido escenario de amenazas, de lágrimas y de soledad, ahora se llenaba de un murmullo distinto, el murmullo de la esperanza. No había lujos ni riquezas, pero cada rincón empezaba a palpitar con la fuerza de lo compartido. Al amanecer, cuando el sol se asomaba tímido sobre las montañas, Mariana salía al patio con el cabello suelto, envuelta en un rebozo claro, y respiraba hondo el aire fresco que olía a hierba mojada y a tierra recién regada. A su lado, Jared la acompañaba en silencio, observando cómo el viento jugueteaba con los naranjos y las palomas alzaban vuelo desde el tejado. Ya no eran dos soledades cruzadas, eran un hogar que despertaba. El pueblo seguía murmurando, claro está. Unos la señalaban con el dedo, llamándola descarada. Otros la envidiaban en secreto por la valentía de desafiar al poderoso y seguir en pie. Pero Mariana había aprendido a caminar erguida entre las habladurías. Ya no la desgarraban como antes, porque ahora había una mano que entrelazaba la suya. Un hombro donde descansar cuando el peso se volvía insoportable. Jared, que nunca necesitó palabras para expresar lo que sentía, la defendía con su sola presencia. Bastaba verlo cruzar la plaza con ella para que los murmullos se apagaran, como si el viento se llevara la maledicencia. Mientras tanto, el rancho volvía a florecer. La tierra, antes seca y abandonada, respondía al trabajo conjunto. Jared guiaba a los animales con paciencia, enseñando a Mariana pequeños secretos que había aprendido en los caminos del desierto. Cómo leer el cielo para saber cuándo llovería, cómo observar a los pájaros para intuir dónde brotaría el agua, cómo cuidar las semillas como si fueran hijos en gestación. Mariana lo escuchaba con atención, descubriendo que el hombre al que llamaban salvaje entendía la vida con más sabiduría que muchos de los que se creían civilizados. Las noches eran otra forma de renacer. Sentados frente al fuego, compartían historias. Mariana le hablaba de su infancia, de la voz dulce de su madre, de las canciones que aprendió a cantar al moler maíz. Jared, con voz grave y pausada, le relataba los cantos de su tribu, los ritos de luna llena, las memorias de un pueblo que había aprendido a resistir en silencio. A veces no hacía falta contar nada. El silencio mismo se volvía compañía, y en ese silencio las miradas se encontraban como dos ríos que, tras años de correr separados, al fin se funden en uno solo. Y un día, sin que nadie lo esperara, la vida trajo la promesa más grande. Mariana comenzó a sentir un cansancio extraño, un sueño dulce que la acompañaba cada tarde.
Sus manos se apoyaban en el vientre sin darse cuenta, como si adivinara lo que estaba por venir. Al confirmarlo, las lágrimas rodaron por su rostro, pero no de miedo ni de vergüenza. Eran lágrimas de un milagro. Aquella mujer a la que muchos habían condenado a vivir estéril de amor y de esperanza, llevaba en su seno la prueba de que la vida siempre encuentra la manera de renacer. Cuando se lo dijo a Jared, él permaneció en silencio largo rato, con los ojos brillando en la penumbra de la cocina. Luego, sin decir palabra, se arrodilló frente a ella y apoyó su frente sobre el vientre que apenas comenzaba a hincharse. Era un gesto simple, pero tenía la solemnidad de una oración. Mariana acarició sus cabellos oscuros y comprendió que aquel hombre, que había conocido solo la pérdida, estaba aprendiendo con ella el lenguaje de la esperanza. Don Julián, al enterarse, sintió que su derrota era absoluta. Ni las balas, ni el desprecio, ni las amenazas habían conseguido lo que él quería. La mujer que intentó humillar ahora tenía lo que él nunca podría arrebatarle: un hogar verdadero, un amor que florecía y la promesa de un hijo que sellaría esa unión. La soberbia que lo había impulsado a destruirla se convertía ahora en la condena de verlo triunfar desde la distancia. Mariana, en cambio, ya no pensaba en Julián ni en los murmullos del pueblo. Cada mañana, al ver el sol salir sobre los campos verdes, al escuchar la risa breve de Jared cuando un caballo lo empujaba con el hocico, al sentir en su vientre el palpitar de una vida nueva, comprendía que el pasado había quedado atrás. El nuevo amanecer no estaba en el cielo, estaba en ella, en su vientre, en su casa reconstruida, en la mano de Jared entrelazada con la suya. Un amanecer que nadie podría apagar, porque había nacido de la fe en lo imposible. Y mientras las campanas del pueblo repicaban en la distancia, como recordatorio de un mundo que aún la juzgaba, Mariana Cordero sonrió con serenidad. No necesitaba la aprobación de nadie. La verdadera victoria era ver que la vida, incluso en las tierras más áridas, sabía florecer cuando se la regaba con amor y dignidad. Los años fueron pasando como el viento que acaricia la llanura y se pierde en el horizonte. Lo que una vez fue un rancho herido por la violencia y la soledad, se transformó en un hogar donde la vida brotaba con la fuerza de un manantial escondido. Mariana Cordero, aquella viuda que había sido señalada, despreciada y condenada por un pueblo cruel, caminaba ahora por los mismos caminos, con la frente alta y la paz serena de quien supo desafiar al destino y vencerlo. En los patios del rancho corrían dos niños, un pequeño de ojos oscuros y piel tostada por el sol, y otro de risa clara que llevaba en su mirada el brillo sereno de su madre. Jugaban entre los naranjos y los caballos, su risa mezclándose con el canto de los pájaros. Mariana los observaba con ternura, la mano apoyada sobre su vientre, donde un tercer hijo crecía en silencio. La vida, que tanto le había negado, ahora le devolvía con creces lo que alguna vez creyó perdido. Jared Ned, su esposo, permanecía junto a ella. El guerrero apache que había llegado a su puerta como un extraño marcado por la guerra, era ahora el padre de sus hijos y el guardián de su paz. Sus manos, antes acostumbradas a blandir armas, se habían vuelto hábiles en el trabajo de la tierra, en la crianza del ganado, en levantar con ella lo que el odio había querido derrumbar. Pero aunque el hombre se había vuelto más manso en el calor del hogar, sus ojos seguían siendo los de un protector, firmes, profundos, con ese brillo de quien jamás se doblega. El pueblo, que tanto la había condenado, terminó por inclinar la cabeza. Ya no podían llamarla desvergonzada. La dignidad de Mariana y la fuerza de Jared habían hecho que la burla se transformara en respeto. Muchos de aquellos que la señalaron como escándalo terminaron envidiando en silencio la serenidad de su vida, la unión verdadera que ni el dinero ni la soberbia de don Julián pudieron comprar jamás. Una tarde, mientras el sol descendía en un cielo pintado de rojo y naranja, Mariana salió al patio con su hijo menor en brazos. El aire olía a leña y a pan recién horneado. Jared la miró desde la entrada de la casa, con esa mezcla de orgullo y ternura que solo un hombre transformado por el amor puede sentir. Se acercó despacio, puso una mano en el hombro de su esposa y con voz grave le susurró: «No fui tu protector, Mariana.
Fuiste tú quien me salvó a mí. Ella lo miró sorprendida, con los ojos brillando de emoción. Él continuó, sin apartar la vista de su rostro. Llegué a tu vida cargando con la muerte, con el vacío de un hombre que ya no creía en nada. Y tú me enseñaste que aún podía existir la esperanza. No eres la mujer que necesitó de un guerrero, eres la mujer que convirtió a un guerrero en un hombre. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mariana, pero no eran de tristeza, eran de plenitud. Lo abrazó con fuerza, sintiendo en su pecho el latido firme de aquel corazón que alguna vez estuvo endurecido por la guerra y que ahora latía solo por ella y sus hijos. El sol se escondió tras las montañas, tiñendo de oro el último instante del día. Y en ese ocaso quedó grabada para siempre la historia de una viuda y un apache que desafiaron el odio, la soberbia y el desprecio para demostrarse y demostrarle al mundo que el amor verdadero puede florecer incluso en las tierras más áridas. Así terminó la lucha de Mariana Cordero y Jared Ness, no con gloria de batallas, no con riquezas materiales, sino con la victoria silenciosa y absoluta de un hogar levantado sobre la dignidad y la esperanza. Y esa frase final, pronunciada al atardecer, resonó como un legado para todos los que alguna vez amaron en medio del dolor. No fui tu protector, tú me salvaste a mí. Antes de despedirme, quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy valioso. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y acompáñanos con tu comentario. Escribe la frase mujer solitaria aquí abajo, porque así recordaremos juntas y juntos la fuerza de Mariana, esa mujer que desafió al desprecio y encontró el amor verdadero en medio de la soledad. Con tu apoyo, no solo ayudas a que este canal siga creciendo, sino que formas parte de una comunidad que ama los romances de época, relatos que nos inspiran a creer que siempre hay un nuevo comienzo para quienes no se rinden.